Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 2. Refugiados en esta sabiduría y partícipes de mi propia naturaleza, no renacen ni aún en la emanación de un universo, ni son perturbados en la disolución. Dice mi maestro en un comentario: después de adquirir conocimiento trascendental perfecto, uno adquiere una igualdad cualitativa con Krishna, quedando libre del reiterado proceso de nacimientos y muertes. Sin embargo, uno no pierde su identidad como alma individual. La literatura védica nos hace saber que las almas liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo espiritual siempre dependen de los pies del loto de Krishna, pues están dedicadas a su trascendental servicio amoroso. Así que incluso después de la liberación, los devotos no pierden su identidad individual. Generalmente en el mundo material, todo conocimiento que adquirimos está contaminado por las tres modalidades de la naturaleza material: ignorancia, pasión y bondad. Pero el conocimiento que no está contaminado por las tres modalidades de la naturaleza se denomina conocimiento trascendental. Tan pronto como uno se sitúa en el plano de ese conocimiento trascendental, está en el mismo plano de la persona suprema. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del cielo espiritual sostienen que después de la liberación de las actividades materiales, de la forma material, esa identidad espiritual se vuelve informe, sin ninguna variedad. No obstante, así como en este mundo hay variedad material, en el mundo espiritual también hay variedad. La liberación de este mundo material no significa el aniquilamiento del alma. Aún en el plano espiritual se mantiene como una entidad individual, ya lo dice, independiente. Tiene las cualidades del Señor Supremo, tiene una vinculación con el Señor Supremo, pero es independiente. Tal como una gota del océano es independiente de lo que es el océano. Tiene todas las cualidades del océano, pero es una gota. En este caso, la gota, cuando entra al mar, se convierte en océano. En el caso nuestro, cuando llegamos a la plataforma superior, no nos convertimos en dioses, sino que nos convertimos, seguimos siendo almas individuales viviendo en un estado espiritual, que es nuestro estado natural y original. Jai, Hare Krishna, Namaste.